Chicos y chicas, comparto con ustedes lo que tiene que ver con la actividad número 3 y número 4 de primero A y 5 y 6 de segundo A del turno noche del CPM 13. ¿Por qué estamos encarando estas actividades en los dos cursos? Porque es un contenido específico de primer año y hubo dificultades de conexión durante el año pasado, entonces estamos repasando con segundo A estos contenidos. Muestro primero cuál es el desarrollo, ¿sí?, de los distintos recursos cohesivos. Cuando nosotros tenemos un texto con muchísimas repeticiones, no tenemos un texto, tenemos una serie de oraciones sueltas. Para que un texto se convierta realmente en un texto, tiene que utilizar determinados recursos. Lo primero, cuando repetimos algo demasiado, es eliminar lo repetido, usar la elipsis, ¿sí? Simplemente eliminamos un elemento repetido porque de todas maneras, como venimos diciendo en las oraciones, se comprende igual. Si vengo hablando mucho de Mafalda, puedo simplemente eliminar. Mafalda es una niña, es muy graciosa. Aunque no diga Mafalda es una niña, Mafalda es muy graciosa, de todas maneras se entiende que estoy hablando de ella. Ahora, si hace mucho que la mencioné, puedo usar la repetición, ¿sí? Así como elimino un elemento que se repite, puedo hacerlo aparecer otra vez en mi texto para que se comprenda bien. Y tanto la eliminación en la elipsis y la repetición son recursos cohesivos. Otro recurso cohesivo posible es la referencia. Reemplazar la palabra repetida por un pronombre personal. En el caso de Mafalda yo podría decir ella, ¿sí? Podría decir, en este caso yo usé un pronombre posesivo, ¿sí? Acá donde lo estoy resaltando, Mafalda es una niña, su comida favorita no es precisamente la sopa, porque no le gusta, ¿sí? Ahí es un pronombre posesivo. También podría decir, Mafalda es una niña, la comida favorita de ella, y es un pronombre personal, no es precisamente la sopa. Podría usar un pronombre demostrativo y decir, Mafalda es una niña, la comida favorita de esta no es precisamente la sopa. O podría usar un pronombre relativo diciendo, Mafalda es una niña cuya comida favorita no es precisamente la sopa. Listados de pronombres los pueden encontrar en internet, después les acerco algún link donde los pueden encontrar. Pero nosotros usamos este procedimiento, simplemente ahora le estamos poniendo un nombre, el reemplazo por pronombres al que se le llama referencia, ¿sí? Cuando yo digo su, el recurso que utilizo en este caso es la referencia, porque esta palabra su se refiere, se remite, me manda a pensar en Mafalda. ¿Sí? Entonces, hasta ahora tenemos eliminar o repetir, ¿sí?, como recursos cohesivos, la elipsis o la repetición, la referencia, el reemplazo por pronombres, el reemplazo por sinónimos, que este es el primero que aprendemos nosotros. El reemplazo por sinónimos tiene que ver con el reemplazo por una palabra de un significado similar, parecido, no necesariamente igual, ¿sí? Niña, jovencita y Mafalda son todas palabras que me pueden hablar de Mafalda, también podrían hablar de otras niñas, pero en este caso, en este texto, sí se relacionan y sí reemplazan a Mafalda. Niña, jovencita y Mafalda. Acá les resalto el texto, ¿sí? Otro tipo de relaciones son las relaciones léxicas entre distintas oraciones. Estas relaciones tienen que ver con, por ejemplo, mencionar cosas por antonimia. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Cuando decimos su comida favorita no es precisamente la sopa, en lugar de decir su comida más odiada es la sopa, decimos su comida favorita no es precisamente la sopa. Estamos dando una relación antinómica, lo contrario, ¿sí? Pero, por ejemplo, es como si dijéramos bueno a alguien bueno, si ya dijimos muchas veces bueno, diríamos no malo, ¿sí? Ahí no repetimos, ¿sí? Y usamos el antónimo, la palabra con el significado opuesto, y la negamos. Entonces decimos lo mismo, bueno, igual, no malo. Otro tipo de relación que podemos establecer es la de la cadena cohesiva o campo semántico, que tiene que ver con utilizar palabras relacionadas entre sí.
El ejemplo es este poema que dice: este perro semejante a otros perros y a la vez tan distinto a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hijos. Todas estas palabras se relacionan entre sí, estas ideas se relacionan entre sí porque usan palabras relacionadas a familia. Madre, padre, hermanos, hijos, son todas palabras que por significado, ¿sí?, por campo semántico, sema es significado en griego, yo las relaciono con la palabra familia. Otra manera de conectar oraciones, yo puedo eliminar las repeticiones con la elipsis o reemplazarlas con un sinónimo o reemplazarlas con un antónimo o reemplazarlas con un pronombre, pero además, para que no sean un montón de oraciones sueltas, relacionar ideas, ¿sí? ¿De qué manera? Utilizando conectores. La más fácil es la que usan los niños, nosotros tenemos que intentar que eso no suceda, que es usando conectores aditivos. Por ejemplo, y, ni, asimismo, también, además, ¿sí? Determinados conectores que oponen ideas o los restringen, como pero, ¿sí? Llegué temprano, pero la clase no había empezado. Disyuntivos que me plantean una opción. Mira, si te alcanza, compra papas y cebollas. Si es poca plata, y fíjense que en el primer caso usé y. Si te alcanza, compra papas y cebollas. Ahora, si no te alcanza, compra papas o cebollas. Se plantea la opción, o una o la otra. Conectores de tipo causales, ¿sí? Aprobé porque estudié, la causa es porque estudié, ¿sí? Puede haber conectores también que hablen de consecuencia, como no estudié, por eso desaprobé, que hablan de la consecuencia. Otro tipo de conectores que tienen que ver con lo concesivo, ¿sí? Aunque no estudié, aprobé, ¿sí? A pesar de todo eso, yo, ¿sí?, por más, aun cuando no estudié, aprobé. Hay distintos tipos de conectores temporales, en los relatos aparecen mucho, antes, hace mucho tiempo, había una vez, al principio, al comienzo. Estos son los que hablan de algo que sucedió antes. Otro tipo de conectores temporales hablan de lo que sucede en simultáneo, al mismo tiempo, en ese momento, fue entonces, cuando, ¿sí? Y otros que me hablan de cosas que suceden después, con posterioridad, más tarde, luego, después, ¿sí? Hay que tener cuidado con uno que tiene que ver con el tiempo y también con el modo. El de repente. No todo puede suceder de repente, sino los pobres personajes en una narración están siempre con los nervios en un hilo. Así que ojo con el de repente, no abusen del de repente. De repente se usa cuando algo sucede, que se mete de golpe. ¿Qué pasó? ¿Sí? De repente apareció un fantasma. Otro tipo de conectores tienen que ver con el locativo, aquí, allá, ahí, delante, detrás, al lado de, en medio de, arriba de, debajo de. Otro tipo de conectores tienen que ver con lo repetitivo, ¿sí? O sea, mejor dicho de otro modo, de otra manera, en pocas palabras, resumiendo. Otros que tienen que ver con dar precisión en cuanto a esta situación, por una parte, por otra parte, ¿sí? Me están especificando y me están permitiendo organizar el texto. Otro tipo de conectores establecen una comparación. Igualmente pasó esto. Por el contrario, ¿sí?, ya puede ser una comparación que me lleve a la similitud, a lo parecido o a la diferencia. Igualmente, del mismo modo, para la similitud, en cambio, contrariamente, inversamente, para la diferencia. Y hay otros conectores que me sirven para cerrar el texto. Finalmente, en definitiva, en conclusión, por último, al final, ¿sí? Esos son otros tipos de conectores. En cuanto a las actividades, que son la actividad 3 de primero A y la actividad 5 de segundo A, la actividad 3 y 5 implica leer estos textos que tienen muchas repeticiones, ¿sí? Les doy el ejemplo con el B, ¿sí?, que dice: un rey y una reina deseaban mucho tener un hijo, una reina quedó embarazada, una reina dio a luz a una niña bellísima, un rey y una reina festejaron el nacimiento, un rey y una reina convocaron a todas las hadas de la región. Tiene muchísimas repeticiones, en realidad es una serie de oraciones sueltas. La consigna en este caso es, en estas dos series de oraciones, en cada serie, transformar cada serie en un texto, ¿sí? No hace falta para nada reordenar las oraciones están ordenadas. Sí, ustedes tienen que hacer los cambios que consideren necesarios para que no sea una serie de oraciones, sino un texto. Pueden agruparlas,
como deseen, pueden eliminar elementos repetidos y sin sentido, o pueden reemplazar estos elementos. ¿Por qué es importante hacer la actividad 3 primero antes que 3 o 5 primero, antes que la 4 o la 6? Porque en la actividad 4 o 6, ustedes van a volver a la actividad 3 y tratar de reconocer 4 recursos que hayan usado. Puede ser elipsis, eliminación de lo repetido, reemplazo por sinónimos o antónimos, o uso de cadenas cohesivas, reemplazo por pronombres y uso de la referencia, o uso de conectores, ¿sí? A veces pueden usar en las mismas oraciones 2 recursos, ¿sí? Eliminar lo repetido y relacionar distintas oraciones utilizando conectores de distinto tipo. No hace falta tanto que reconozcan cómo se llama ese tipo particular de conector, pero sí que reconozcan que están usando un conector, que están uniendo oraciones con una relación lógica, ¿sí? Una relación que yo estoy razonando. El punto 2 de la actividad 4 implica eliminar las repeticiones de las segundas de esta serie de oraciones y explicar, acá tenemos que hacer las 2 cosas, eliminar repeticiones, eliminando o sustituyendo, reemplazando y usando conectores, y decir después qué recursos usamos, ¿sí? La serie de oraciones es el que se casó con una mujer, él se casó joven, acá pueden hacer algunos cambios en el orden, ¿sí? La esposa de él compartía con él las preferencias de él y la esposa de él tenían pájaros, tenían peces de colores, tenían un hermoso perro, tenían conejos, tenían un monito, tenían un gato. El gato que él y la esposa de él tenían era un animal de notable tamaño. El gato que él y la esposa de él tenían era un animal completamente negro. El gato que él y la esposa de él tenía una sagacidad asombrosa. Estas son, ¿sí?, las primeras 4 actividades para primero A. Después les mando cómo sería, a qué nos tendríamos que enfrentar para hacer el trabajo integrador evaluativo del trimestre, y con eso ya cerraríamos el primer trimestre. Falta todavía que les comente en otro apunte a los chicos de segundo año.